Pues, ¿Se escucha, verdad? Sí. sí. Estaba revisando porque no había podido revisar. ¿Supieron que se aprobó la acusación constitucional o sea, en realidad la tramitación, la acusación constitucional contra el ministro del Interior? Lo acabo de ver recién, profe. Yo también lo acabo de ver. Eh, Sí. lo estaba viendo, fue bastante peleado, pero se aprobó. Tiene que ver un poco con lo que estamos conversando, ¿no? ¿Ustedes saben por qué se le estaba acusando constitucionalmente al ministro, no? La verdad, profe, es que yo no tenía idea. Estoy sorprendida con lo que estoy viendo. Yo no esperaba que procediera. Ahora va a pasar al Senado. Probablemente en el Senado, no sé si se contará con los votos para continuar con la tramitación de la acusación constitucional, pero es una acusación constitucional bastante relevante, por lo menos lo que se está persiguiendo, y tiene que ver con cómo, una de las grandes cosas, cómo se reprimió, se hizo uso de la fuerza en el estallido social y en general cómo se está ejerciendo la fuerza pública en Chile. Yo estaba viendo un tuit del profesor Claudio Nach, que es un profesor de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que llamaba a que esta era como la oportunidad de generar esta acusación constitucional y bueno, y efectivamente llevarla a tramitación. Es un indicio de lo que estábamos conversando hace un rato, de estos cambios de paradigma, estos cambios de sistema. Se aprobó la posibilidad de generar una nueva constitución para Chile y ahora esta acusación constitucional es llamativo al menos, ¿no? Nos debiera por lo menos llamar la atención. A mí me impresionó porque yo no esperaba que procediera la acusación constitucional. Yo lo esperaba, ¿no? Quisiera, pero pensé que no se iba a contar con los votos. Eh, ya. Continuamos con lo que estábamos estudiando. El texto, bueno, aparte de hacer una serie de críticas a esta filosofía de carácter individualista, dice que esta filosofía individualista, esta teoría económica del bienestar en su caso, que siempre dice o se relaciona con este concepto de la eficiencia y ve en todo aquello que no tenga este interés individualista, no ve un resultado eficiente. Entonces dice de que hay otras sociedades donde pareciera que la eficiencia no es el valor absoluto, donde uno ve que pareciera que las cosas funcionan y que en efecto son eficientes. Y para esto pone como ejemplo a la sociedad japonesa, donde dice que es una sociedad que no tiene una filosofía individualista y que ha alcanzado cotas de eficiencia muy elevadas. No sé si eso lo leyeron o lo recuerdan. O saben si es eso efectivo. Por ejemplo, la economía en Japón, en general, o el modelo japonés, pareciera ser eficiente. Se ve una economía en declive o una economía subiendo. Y esto es de opinión, no es del texto. Se les considera como los líderes de la tecnología, así que yo creo que algo deben estar haciendo bien. Y en general existe todo ahora un cuestionamiento sobre si, y esto ya no solamente Japón, sino que en general quienes van a tener el dominio económico mundial, pareciera que va hacia el bloque asiático, más que mantenerse en Estados Unidos. No sé si lo habían leído por ahí o lo han escuchado. Entonces, que pareciera que hacia allá va el fortalecimiento del yen con una caída, todavía no gran caída, pero ya no vemos tan poderoso al dólar como lo veíamos en su tiempo, en los 90, por ejemplo. Entonces ahí se produce cuestionamiento sobre si esta idea de tener un interés netamente individual, supuestamente racional y egoísta, necesariamente va a producir estos resultados eficientes, o eso es lo que hace el autor. Y me dice otro ejemplo donde pareciera que las preferencias son más bien de carácter colectivo por parte de una determinada sociedad y los resultados también resultan ser eficientes. Ya, me dice y analiza también el texto sobre, cuando me habla de este individuo racional en la teoría económica del bienestar, me dice que el individuo es racional porque las consecuencias de su actuar irracional caen sobre este mismo individuo. Entonces, el hecho de que yo tenga que pagar por o tenga que asumir los costos de una conducta irracional, hace que tomemos decisiones fundamentalmente irracionales. Eso me dice el texto.
Y ahí me hace este análisis que nosotros hacíamos hace un rato sobre esta racionalidad paramétrica y la racionalidad estratégica, ¿no? Y otro ejemplo de racionalidad estratégica que da este texto me dice, por ejemplo, cuando uno está repartiendo una torta, dice. Pero yo hago el corte de la torta, pero un tercero, que es con quien yo voy a compartir, es quien va a escoger con qué mitad se queda. Me dice que ahí yo estableciendo esta racionalidad de carácter estratégica, entonces voy a tratar de hacer el corte lo más equitativo posible, porque sé que entre más inequitativo yo lo haga, como es el otro el que va a decidir, el otro va a escoger la porción más grande. Entonces, por este fin, por este interés y esta racionalidad más bien estratégica, entonces yo trato de que la porción sea similar, porque sé que si no soy yo quien escoge. Ya, y también me habla, porque me dice de que esta forma o esta racionalidad en las decisiones, de esta racionalidad estratégica, nosotros lo podemos encontrar en algo que nosotros no hemos visto, pero que vamos a ver este semestre, que es la teoría de los juegos. Es decir, cuando yo actúo o tomo decisiones motivada absolutamente por la estrategia, pensando cuáles son las decisiones que van a tomar los que están al entorno mío. Entonces, para obtener el mejor resultado, yo tomo mi decisión conociendo o viendo o evaluando cómo lo hacen quienes, que pareciera ser la mayoría, o sí, yo pienso que eso se condice más con la realidad de cómo nosotros operamos. En general, nosotros no tomamos decisiones pensando exclusivamente en nuestro interés o en un interés absolutamente individual, sino que también sopesamos las decisiones que van a tomar el resto, pareciera, por lo menos de forma general. Ya, y me habla de esto, esta idea de que en algunos casos nosotros consideramos que la equidad y la eficiencia serían dos conceptos distintos. ¿Qué dice el autor? ¿Son dos conceptos distintos cuando yo hablo de equidad y de eficiencia o podrían estar en una relación inversa o podrían en algún momento coincidir? ¿Se recuerdan? Ya, lo dejo para que lo revisen cuando lo lean si es que no lo han leído. Ya, y entonces empezamos con la hipótesis de un mercado ideal, que es lo que nosotros hemos conversado, discutido hasta este punto. La idea fundamental que nosotros nos encontramos cuando hablamos de esta idea del mercado fundamental es que un mercado ideal, los intercambios producen un equilibrio que es un óptimo de Pareto. Entonces, toda esta idea o todo lo que se discute en esta parte del texto es algo que nosotros ya hemos conversado hasta este punto con respecto a dónde se da o dónde nosotros nos encontramos ante estos mercados perfectos, estos mercados de competencia perfecta. Y me da una serie de condiciones para que yo entienda que nos encontramos ante estos mercados, faltando solo una de ellas, entonces no se nos da esta idea del óptimo de Pareto que nosotros estudiamos desde la primera parte de la materia, ¿no? Y me dice que estas condiciones para nosotros encontrarnos ante este mercado ideal, que nosotros ya sabemos que es inalcanzable, es que la información acerca de los precios que poseen los sujetos que intervienen en el mercado sea completa, que los derechos de propiedad, que es algo que nosotros también hemos conversado, sean estables y bien establecidos, de tal manera que el mantenimiento y la garantía de este derecho no produzca costos adicionales, que nuevamente el individuo es egoísta y racional, es decir, que el individuo tiene súper claro cuál es su interés y puede ordenar sus preferencias de forma transitiva, ¿no? Y que sus decisiones son absolutamente racionales, es decir, no solamente motivadas por sus propios intereses, sino que también entendiendo o tomando siempre aquella decisión que es absolutamente racional. También dentro de este mercado ideal nos encontramos a costos de transacción que son cero y un mercado ideal carece de externalidades. Nosotros conversábamos de lo que se trataba en esta idea de las externalidades y hablábamos de externalidades de carácter positivas y como externalidades también de carácter negativas. Entonces, este carece de externalidades. Y los productos ofrecidos en este mercado no están diferenciados entre los diferentes ofertantes, de tal manera que igualdad de condiciones es indiferente comprarle a uno o al otro, que nosotros también sabemos que en la realidad es muy difícil que esto se pueda llegar a dar, y los individuos que participan en un mercado se consideran los precios como un dato, que era algo que yo les mencionaba al principio de clase y que sabemos que en la realidad el precio se puede alterar y a veces, si bien son fallas de mercado, si bien son ilícitos anticompetitivos, puede ser que un agente pudiera alterar o un grupo de agentes que estén en colusión podrían llegar a alterar el precio de un determinado producto.
estas condiciones son las 7 condiciones que deben existir para que yo esté ante un mercado ideal, ¿no? Y yo necesito la existencia de ese mercado ideal para que yo entienda que el concepto del óptimo de Pareto funciona, me dice el autor. Entonces, en la realidad, nosotros no entenderíamos que no se da el óptimo de Pareto, pero que nos sirven los supuestos de este óptimo de Pareto para modificar el modelo, para generar modelos productivos y para buscar un mejor fin. Para eso nos sirve el óptimo de Pareto. Y aquí me habla del concepto de eficiencia, y cuando empieza a hablar del concepto de eficiencia me habla de lo que son los criterios utilitaristas, es decir, ya no me habla de lo que estábamos hablando hace un rato, de esta teoría económica, de los conceptos liberales, sino que ya me habla de los conceptos utilitaristas. ¿Qué me dice con respecto a estos conceptos utilitaristas el autor? Señala a Bentham, ¿Sí? para este autor, a mayor felicidad, o sea, a mayor felicidad, mayor número posible, señala. Y que mediante esta frase él justifica la política llevada por los gobiernos. O sea, a mi parecer, como que a este autor no le interesa el sacrificio que hay detrás de todo este proceso, ya que lo importante es que se consiga la felicidad, por así decirlo. Es precisamente eso, y esa es la crítica que se le hace al utilitarismo, porque como que se piensa, bueno, el fin de la sociedad ya no es la eficiencia, como lo veíamos nosotros, lo que hemos visto hasta ahora, sino que el fin es la felicidad. Suena bastante bonito. ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando nosotros hablamos de la felicidad, para obtener la felicidad, entonces en un criterio utilitarista, a mí no me va a importar sacrificar unos pocos para lograr la felicidad de muchos. ¿Se fija? Entonces ahí se produce un conflicto moral importante, porque entonces yo puedo sacrificar a estos poquitos para el beneficio de la gran mayoría. Es decir, yo pensar, tenemos el 100% y yo tengo que sacrificar a 10 para los otros 90. Entonces, como son 90 para 10, entonces yo soy utilitarista y para mi fin último en la felicidad, me preocupa más la felicidad de los 90 que de estos 10. Me recuerdo, un profesor de filosofía me puso un ejemplo, si yo estaría, yo creo que ustedes probablemente también en algún momento se los debe haber conversado, si nosotros estamos dispuestos, se los digo, otro ejemplo que me dio un profesor de Derecho Humano, el profesor Salaguet. Él decía, pensemos, y en ese tiempo estaba muy de moda, pero yo estaba en la universidad cuando cayeron las Torres Gemelas, y él nos ponía en clase en el dilema. Pensemos que ocurre un evento como el de las Torres Gemelas, donde, bueno, y lo que ocurrió ahora hace poco en Austria fue que ayer que hubo unos atentados. Fue en Austria, Sí. ¿no? Atentado terrorista, sí. Un atentado terrorista. Y que se dice que a todo esto los terroristas no vienen de fuera, sino que son gente que probablemente vivía en Austria, pero que son descendientes de migrantes. Entonces ahí está todo el cuestionamiento de qué es lo que sucede en alguien que no ha vivido, que ha vivido ahí mismo y por qué razón se vuelve terrorista, ¿no? Y nos decía, ya pensemos lo que pasó en Austria, estos atentados, y que capturan vivo a algunas de estas personas que estaban generando estos atentados terroristas. Y se sabe que han depositado una bomba en otro lugar, en otra estación de tren, en otra iglesia, o va a haber un tiroteo en otra iglesia. La única forma de yo poder obtener esa información que va a salvar la vida, digamos, de, no sé, 1000 personas, y para hablar de un gran beneficio, es mediante la tortura de ese terrorista. ¿Usted lo torturaría? Esa es la pregunta que me hacía mi profesor y yo se las hago a ustedes. Es complicada la situación, profe, porque se ven en encrucijada, claro, la vida de todas estas personas, pero igual uno al torturar a este terrorista, igual uno estaría violando sus derechos humanos. Entonces, siento que es como muy en jaque. Pero siguiendo la teoría utilitarista, claro, obviamente yo preferiría torturar a este terrorista para salvar a los demás. Acá critican de que esta teoría es muy insensible. Sí. Entonces, pero a mi opinión personal, no sé, yo estaría como en jaque. Se da esa discusión y piensen que cuando ocurrió las Torres Gemelas hubo una gran
Estados Unidos, su política se volvió extremadamente dura y recuerden lo que pasaba en Guantánamo y sí se aplicó la tortura para la obtención de ciertos resultados y en muchos casos se tuvo gente que no tenía absolutamente nada que ver, sino que solamente tenía apellidos árabes y estuvieron en campos, verdaderos campos de concentración. Y estamos hablando del 2000 en adelante, ¿eh? Entonces, para que vean que este dilema, que a todo esto hay un dilema que no me recuerdo, que parece que es de una, como de una, me recuerdo de un ferry, donde ¿El yo para tranvía? salvar del tranvía, el dilema del tranvía. Ese es que yo creo que probablemente se lo debe haber hablado Damián. Entonces, para yo salvar una vida, no, tengo que sacrificar una vida para salvar 5, una cosa así creo, ¿no? Si yo sacrifico esa vida o no. Estos dilemas se dan, ¿no? Se dan y estas discusiones se dan y en lo que cuando nos encontramos ante eventos tan graves como cuando se cayeron las Torres Gemelas, se dan estas discusiones sobre si yo puedo ceder en ciertas cosas que nosotros de forma general no nos cuestionamos. Por ejemplo, la absoluta protección de ciertas garantías fundamentales y la prohibición absoluta de la tortura, que nosotros todos lo tenemos claro, que nos lo enseñan en la universidad, nos lo enseñan en el colegio, en el momento de definir, cuando estamos ante la idea de si yo torturo a una determinada persona, puedo obtener la protección eventual de 1000 personas, a veces pueden caer en estas ideas utilitaristas creyendo que este fin de salvar 1000 personas justifica que yo pueda torturar una. En la realidad yo nunca, nunca debiera torturar a una persona y nunca debiera transgredir estos derechos humanos, ¿no? Porque estos son garantías fundamentales de la relación entre las personas. Y cuando yo quiebro esas dinámicas, cuando yo quiebro esos parámetros, eventualmente puedo producir un quiebre de la sociedad. Y que fue lo que eventualmente y lo que todavía está ocurriendo en Estados Unidos, donde se produce una, y que recuerden que hoy día creo que es el último día de votaciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces se produce un quiebre de sistema, se produce un discurso más bien radical. Entonces ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, claro, puede ser utilitario, puede que yo ejerza violencia una vez para obtener un resultado esperado, pero ¿cuál es la consecuencia de eso a la larga data? Que probablemente fue lo que ocurrió ahora en Austria. ¿Por qué se generó este conflicto? ¿Por qué estas personas que probablemente vivieron en Austria, supuestamente en una sociedad más avanzada, cayeron en convertirse en terroristas y violentaron finalmente a sus vecinos? ¿A qué se debe eso? Ahí nosotros nos debiéramos preguntar. Y podríamos analizar el fenómeno de los migrantes ahora en Chile. ¿Cómo estamos tratando? Hay un alto índice de xenofobia hacia los inmigrantes. Sobre todo Hoy acá día en la región he visto. extremadamente, y nosotros somos una región que siempre ha tenido muchos migrantes de diferentes partes del mundo, no solamente latinoamericanos, sino nosotros tenemos hindúes, la gente, todos los usuarios de la Sofía también vienen de afuera y de otros lados, ¿no? Entonces, estaba leyendo una noticia, porque, bueno, no sé si vieron también que existe peligro, o sea, existe algún cuestionamiento si eventualmente nos vuelven a que no podamos salir porque están subiendo los contagios, no sé si lo leyeron en el diario, de que nos dejen nuevamente encerrados en la casa y que tengamos que pedir permiso todos los días. Sí, de que a raíz de esto muchas personas he visto que le echan la culpa a los inmigrantes donde llegan y hacen las cuarentenas en los liceos y muchos de ellos o sea, vi en Facebook donde ellos estaban manifestando porque muchos de ellos no estaban contagiados, los resultados les salían negativos, pero ellos querían salir a trabajar y no los dejaban. No los Entonces dejaban. estaba la En, disputa. en el diario, por lo menos en las críticas, lo que aparecía hacia abajo, todos imputaban que los índices de contagio eran culpa de los migrantes que estaban ingresando en este último tiempo a la región. Lo que uno puede ver saliendo, viéndolo, la realidad es que la gente en realidad, chilenos y chilenas, no están obedeciendo las normas mínimas de, una, que no debiéramos salir tanto, segundo, no debiéramos realizar eventos públicos de fiesta, porque todavía nos encontramos en esta situación de COVID, ¿no? Sin cura aparente, no ocupan las mascarillas, las tiran en la calle, yo eso, los he visto comiendo en la calle, y en eso no tiene nada que ver esta idea del migrante. ¿Por qué se los digo? Porque probablemente, todavía es un análisis adelantado, ¿no? Pero lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en algunos lados de Europa es que en algún momento recibieron migrantes y estos fueron muy maltratados por la población nacional. Y esto genera resentimiento con la población. Porque estos migrantes nuevamente se quedan ahí, tienen hijos, etcétera, y ocurren estos eventos de violencia o de quiebre del sistema o de que nosotros nos consultamos de qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que tener mucho cuidado con estos discursos xenofóbicos, mucho cuidado con cómo nosotros
porque, bueno, nosotros ahora no somos migrantes, no sabemos si lo vamos a hacer mañana, no sabemos cuál es la realidad de nuestro país, no sabemos, nada nos garantiza qué es lo que va a ocurrir de aquí a 10 años o a 20. Entonces, ese ejercicio a veces de empatía y sensibilidad puede ayudar un poquito con estas situaciones donde se culpa de todo porque eso es muy común de generar este enemigo oculto, este enemigo común, este enemigo de Estado, para que nosotros ataquemos a ese enemigo y no nos preocupemos del problema, supuesto enemigo, por supuesto, del problema principal. Por eso se los menciono, porque es interesante y es algo que probablemente se va a seguir desarrollando en este último tiempo. Ya, y ya vimos entonces, bueno, lo que conversamos con respecto a estas doctrinas utilitaristas, ya vimos cuáles son los defectos generales y bien importantes que tienen estas doctrinas utilitaristas. En principio no son excesivamente sensibles al tema de los derechos. Cualquier derecho, en esta teoría o en estas doctrinas utilitaristas, se debe sacrificar a la felicidad de la mayoría. Entonces, en el ejemplo que yo les daba de la tortura al terrorista, de la prohibición de la tortura, en una doctrina utilitarista, esta prohibición de la tortura cede al beneficio de la mayoría, es decir, a yo proteger las vidas de 1000 personas. Entonces, por eso es que no son muy sensibles a los derechos. Y se basan en estas preferencias declaradas. Entonces, Wilfredo Pareto propuso un criterio que pretendía resolver algunos de estos inconvenientes del utilitarismo y que permite clasificar las decisiones sociales, evitando estos cálculos de la felicidad o de la justicia que nosotros conversábamos al principio de la clase, y estas comparaciones interpersonales. Es un criterio individualista porque exige unanimidad para la elección de los procedimientos de decisión social. La ética paretiana es una preprocesual en el sentido que diseña procedimientos decididos por unanimidad. Y aquí pensemos, nuevamente volviendo al proceso constituyente. El proceso constituyente, para la generación de una nueva constitución, tiene una serie de reglas que ya están preestablecidas en este acuerdo que firmaron los representantes de los determinados partidos el año pasado. Yo creo que alguno de ustedes lo ha visto, no es un acuerdo tan largo tampoco, y después salió una ley que lo reflejaba. Una de las cosas que incorpora este proyecto es que establece que las decisiones de aquello que será incorporado a la Constitución de este órgano constituyente tiene que contar con el apoyo de los 2/3 de los constituyentes. ¿Qué les parece ese quórum preestablecido para las decisiones de este órgano constituyente? En la vista de lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Se discutió harto el 2/3, realmente me cuesta un poco ver el tema de las matemáticas, debo decirlo, pero creo que preferían el 3/5 antes que el 2/3. No sé si será alguna diferencia o Sí, es hacía una alguna diferencia diferencia. importante. Sí, preferían ese, pero yo he leído a muchos constitucionalistas que dicen que tal vez la mayoría simple no era lo mejor, claramente, por la importancia que tienen las decisiones, pero tal vez como el 3/5 hubiera sido tal vez bueno. Pero como relacionado con el texto igual, el autor igual dice el óptimo Pareto, bueno, siempre, como decíamos que era como casi imposible tenerlo porque si alguien se oponía ya no había óptimo de Pareto, entonces hasta qué punto igual servía el de organización de la sociedad en sí. Pero respecto al quórum de la Constitución, no sé, bueno, tal vez va a depender igual de la minoría que va, la minoría, bueno, todos sabemos que tal vez va a ser derecha, tal vez la minoría que va a ir, si va a generar trampa o no, pero al final en una discusión tendrán que estar todas las opiniones, pero yo creo que el 2/3 va a generar problemas. Es que el punto principal, y tiene que ver con el texto, es si nosotros tenemos dos valores que considerar ahí. Cuando nosotros hablamos de quórum de 2/3, lo que nosotros queremos es que exista o esté representada la voz de la minoría, es decir, que no se tomen las decisiones por la decisión ciega de las mayorías en número, por una mayoría simple, por ejemplo, sino que aquel o aquellos que se encuentren en la minoría también tengan participación a fin de no sentirse excluidos, y cuando se sientan excluidos se rebelen contra el sistema, ¿no? Esa es la idea de generar este tipo de quórum. Ahora, y esto sí se relaciona con lo que dice Pareto, y esto se relaciona con lo que estábamos viendo aquí en el texto. Eso sirve, ¿no? Esta representación de esta minoría, siempre y cuando no se vuelva un derecho a veto,
Porque si se vuelve un derecho a veto, dice, entonces ahí se pierde el óptimo de Pareto, porque nosotros nos encontramos entonces a una mantención del status quo. ¿Sí? Porque siempre ese tercio, que es minoría, va a mantenernos siempre en la misma situación, a pesar de que quizás se cuenten con los números en general simples de mayoría. Entonces ahí se produce que no nos encontramos ante una situación óptima, porque entonces no podemos cambiar la realidad, porque finalmente ese tercio se vuelve un derecho a veto. Hay autores como Atria que están de acuerdo con todo este proceso desde un principio, de hecho participó en la negociación, que dice que en realidad los 2/3 en la Constitución del 80 era realmente un derecho a veto donde esta minoría podía vetar aquellos proyectos que quizá la mayoría quería o requería. La mayoría, digamos, la gran mayoría de la población en Chile, representada, ¿no? Y él dice que en esta generación de una nueva constitución, y entendiendo que empezamos en un texto en blanco, los 2/3 vendrían a representar este derecho de la minoría y no un derecho a veto. Tenemos que ver qué es lo que ocurre, tenemos que ver, porque recuerden también, no sé si ustedes lo tienen claro, que los constituyentes no se han generado más allá que este acuerdo y cómo lo presentó el proyecto de ley el gobierno, pero todavía no hay un reglamento. Entonces, antes de cualquier cosa, una vez que ya estén nombrados los constituyentes, dentro de su primera reunión, van a tener que trabajar cómo ellos van a reglamentar y cómo van a tomar sus decisiones. Entonces, ahí está la discusión, que meramente doctrinal en este momento, si ellos y ellas podrían eventualmente cambiar el quórum, por ejemplo, dejarlo en 3/5 y no en 2/3, sobre todo cuestionando la representatividad de quienes llegaron al acuerdo. Eso podría ser una opción. Otros dicen no, porque los 2/3 están establecidos por ley y por tanto, y habiéndose establecido cuáles son los límites de esta convención constituyente, ellos y ellas no podrían tomar esta determinación. Entonces hay muchas cosas que tenemos por ver. Y otro punto importante, que no sé si lo tienen claro, ustedes saben que una vez terminado todo el procedimiento, una vez que se genere el nuevo texto constitucional, va a haber un nuevo plebiscito. Eso lo saben, ¿verdad? Un plebiscito de salida. Sí, profe. Para si nosotros aprobamos o rechazamos el texto constitucional y en el evento, y este es de votación obligatoria, no es voluntaria. Y si nosotros decidiéramos no, que no estamos de acuerdo, se vuelve a la Constitución del 80, o en realidad se mantiene, porque durante todo este tiempo todavía está vigente la Constitución del 80. Entonces, nos queda mucho camino por andar y yo creo que hay mucho todavía por hacer, porque hay mucha gente que se quedó como con esta idea de que está todo ganado desde el domingo, no del plebiscito, ¿no? Se ganó harto, pero falta mucho todavía. Ya, entonces, ya, voy a dejar la clase aquí. Espero que para el próximo martes se hayan leído el texto, si es que no se lo han leído, para que podamos conversar otras cositas que quedan, porque es un texto bastante largo de todas maneras, nos queda por lo menos más de la mitad del texto. Así que para que conversemos un poquito más de temas que vienen más adelante, que son bien interesantes en cuanto a la ética paretiana y etcétera. Entonces, voy a dejar la clase aquí. ¿Ya? Profe, Ya, profe. Dígame. renunció el ministro. No. Sí, acaba de renunciar. Oh, ya me voy a ir a ver las noticias. Ya nos vemos la próxima semana. Sí, profe, Ya, cuídese. profe, hasta luego. Chao, profe. Chao.